Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estemos juntos un día más para continuar nuestra serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nuestro tema es los primeros en seguir sus huellas. Nuestra meditación es el número 17 y los pasajes bíblicos los vamos a estudiar en el transcurso de nuestra meditación del día de hoy. Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes, pero voy preparando desde ahora el Evangelio según San Juan. Un fuerte abrazo. Bienvenidos todos y cada uno. Y el mero hecho de contar con la escritura para poder considerarla cada día ya es una enorme bendición. Si al final de cada día podemos discernir mucho mejor nuestro conocimiento de Jesús, pues será una doble bendición. Claro, que tú y yo comprendemos muy bien que no se puede resumir o no se puede pensar que es un todo conocer a Jesús, conocer lo que los textos bíblicos dicen, por importante que esto sea, sin duda. Porque el conocimiento de Jesús es un conocimiento personal que tiene que ver con tu relación con Él, con tus momentos de intimidad, con tu expresión de fe, con tu estilo de vida. Es decir, se trata de una verdadera relación personal con Jesús. Eso es lo valioso. Eso es lo importante de nuestra serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a otro principio y vamos a identificar a los primeros seguidores de Jesús. Jesús encontramos en el texto de Juan 1, que es el que veremos hoy, 35 al 51, y lo vamos a combinar con Génesis 28, versos 10 al 17. Encontramos a Jesús una vez más regresando al territorio donde se encontraba ministrando Juan el Bautista. Ahí justamente lo encuentra con sus discípulos y dos de ellos, cuando escuchan que el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios a Jesús, deciden seguir al Maestro. Al iniciar ese relato, con lo que afirma Juan sobre Jesús, recordemos que en este pasaje el Cordero de Dios es un título con un profundo significado sacrificial, el Cordero de la Pascua, un título con profundo, decía yo, significado sacrificial que lo presenta como el enviado de Dios para quitar el pecado de la humanidad. No es un cordero que el ser humano presenta a Dios, sino es un cordero provisto por Dios para remediar el gran y profundo dilema del ser humano que es su pecado. Esto, como decía ahora, vincula a Jesús con la Pascua, pero también lo vincula con el siervo sufriente del profeta Isaías. Para sus propios seguidores, por ahora, encontramos los primeros en ser llamados. Esa identificación significó que Jesús no era simplemente un maestro al cual seguir, un rabino más, un líder más, sino representa un encuentro real entre el cielo y la tierra, como lo veremos un poco más adelante. Pues bien, vamos a leer el texto de Juan, capítulo 1, verso 35 al 51, y dice de la siguiente manera: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Interesante la respuesta de Felipe ante la afirmación del nacimiento del lugar de procedencia de Jesús. Esto nos da una idea clara acerca de la pequeña o la mínima importancia que tenía esta ciudad en el tiempo de Jesús. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte bajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso? ¿Solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad. Esta frase siempre es de una suprema importancia en el texto bíblico. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Por qué no empezamos hoy con una pregunta personal? Una pregunta para ti que me escuchas. ¿A quién estás siguiendo hoy? Todos, de hecho, estamos siguiendo a alguien. Hoy es muy popular el que nos sumemos al podcast de algún influencer. Hay de todo tipo. Algunos más místicos, religiosos, que hablan de la salud o de la belleza o de la moda, de la administración, de los negocios, de la política, del liderazgo. Es interesante considerar que el influencer que sigues habla más de ti que de él. Es como aquel dicho que afirmaba, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora podemos decir, dime a quién sigues y te diré quién eres. ¿No es cierto que en ocasiones cuando vemos la página de Facebook de algunos amigos nuestros y vemos sus fotografías, ya sea personales o eh, de sus líderes favoritos, nos quedamos sorprendidos de lo que vemos y nos quedamos pensando, es verdad lo que veo, no lo puedo creer. ¿Cómo puede él o ella ser un seguidor de puntos suspensivos? De cierta manera, dice mucho de nosotros la persona a la que seguimos. En mi campo profesional, es común que uno sea parte de algún movimiento o alguna corriente. Cuando estaba elaborando mi tesis, me entrevisté con uno de mis tutores y me dijo, ya te considero parte de los nuestros. Me sorprendió un poco. Sinceramente yo me quedé pensando, bueno, tampoco es para tanto. Siempre me ha gustado tomar el camino de la independencia, tanto de pensamiento como de
pertenencia a grupos de un tipo o de otro. Y tal vez lo que mejor me defina es que no busco ser parte de algún grupo, pero reconozco que fui discípulo de un gran pastor, que soy parte de una denominación, que soy fan de un equipo de fútbol y que me siento identificado más que con otros, con algunos teólogos, con algunos filósofos. Entiendo que si yo pongo en una bolsa todas mis preferencias y mis elecciones, tendré resultados que apuntan hacia la persona que yo soy. Y aquí debo señalar lo esencial. ¿Qué es lo que yo espero? Y creo que también consideras conmigo, me defina como persona, que soy un seguidor de Jesús. Por eso, cuando podemos unos y otros decir, yo quiero ser conocido como un seguidor de Jesús, y no solo ser conocido, sino quisiera que mi personalidad represente realmente aquel a quien estoy siguiendo. Y aquí entra la pregunta que estamos persiguiendo toda esta serie. ¿Quién es aquel a quien seguimos? Porque sin duda que coincido con aquel predicador que decía, muchos me critican y otros me siguen sin conocerme, porque en realidad están criticando o siguiendo a un personaje creado en las redes sociales. No pasará lo mismo con Jesús. Al final de cuentas, no todos tienen con mucha claridad respecto a aquel a quien siguen. Los primeros seguidores de Jesús, texto que hemos leído, tuvieron una primera convicción respecto a Jesús. Veamos, todo empieza con Andrés, va a continuar con Felipe y luego con Natanael. Por ahora dejemos en el tintero a Pedro y al otro discípulo, compañero de Andrés, que queda de principio en el anonimato. Dice Andrés, versos 38 y 49, Rabí. Así que para Andrés y para Natanael, aquel a quien sigue es reconocido primero como maestro, como rabí. Es una expresión en donde se le reconoce a Jesús autoridad espiritual, especialmente espiritual. Esa expresión como maestro es más grande, más profunda, abarca mucho más que nuestra palabra en español maestro. Para nosotros, maestro es alguien que tiene una función de enseñanza. Para el tiempo de Jesús era alguien que modelaba la vida de otro, que tenía autoridad, reconocimiento. Ya en el verso 41, también Andrés usa la expresión Mesías o el Cristo. El Cristo significa el ungido y es el término griego que puede ser sinónimo de Mesías. Significa que a Jesús se le reconoce como elegido por Dios y consagrado por Dios. Aquí ya vamos mucho más adelante. Recuerden que los ungidos se les hacía un ritual de untarles aceite y así simbolizaban el ungimiento, como estar apartados, pero también visitados, bendecidos por Dios. En ese tiempo, sus discípulos, la expresión el Mesías o el ungido se relacionaba con la tarea de traerle libertad a Israel y de establecer el reino prometido por Dios a Israel. Como ven, la expresión es una expresión muy rica espiritualmente y profundamente significativa. También en el verso 45, ahora es Natanael el que habla y dice, es aquel de quien escribió Moisés. ¿Qué dijo entonces Moisés? Deuteronomio 18:15 dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo. De entre sus hermanos israelitas, a él tendrán que escucharlo. Moisés ve hacia el futuro y ve la mano de Dios levantando a un profeta en su misma línea a quien Israel deberá de escuchar. Poco a poco esta idea del Deuteronomio se conformó en el pensamiento de Israel como un profeta definitivo, aquel que tendría
un sentido final en la revelación sobre la voluntad de Dios, sobre la ley, las escrituras antiguas y todo el objetivo que tiene la ley judía revelada por el Señor. En el verso 49 encontramos otra expresión, ahora sí hablando Natanael, y él dice, Hijo de Dios, de Rey de Israel. Se habla ahora de el heredero teocrático, aquel que habría de gobernar en representación de Dios. Esto nos lleva al pensamiento del Salmo 2, que ya hemos considerado el salmo de género que tiene que ver con los monarcas, los salmos reales, pero que tiene un significado profundamente mesiánico. Estos títulos designan al rey que reina en nombre de Dios. Significa que Jesús tiene el derecho legítimo, por ser representante de Dios, de gobernar sobre el pueblo del Señor. Para los primeros seguidores, Jesús es en donde converge la historia de Israel. Ahí se hace una gran síntesis de todo lo que había venido ocurriendo en el antiguo pacto. Es el maestro que enseña, es el ungido que libera y es el rey que gobierna por derecho divino. Qué importante es conocer a aquel a quien seguimos. Pero ¿qué sabemos de los primeros discípulos, de los primeros seguidores de Jesús? Pues sabemos sus nombres: Andrés, Felipe y Natanael. Fueron judíos, pero viviendo en la provincia de Galilea. Pertenecían a la clase trabajadora, diríamos hoy, a la clase media baja, y formaron parte, estos tres, del círculo íntimo de los 12 apóstoles de Jesús. Andrés y Felipe provenían de Bethsaida y compartían nombres de origen griego, lo que sugiere ya desde ahora una apertura del ministerio de Jesús hacia esa zona que los judíos despreciaban. Andrés era por su parte pescador y sabemos que es hermano de Simón Pedro, mientras que Felipe actuaba a menudo como un enlace para organizar al grupo en las tareas que Jesús les asignaba. Natanael, originario de Caná, se distinguía de sus compañeros porque era un hombre con formación en las Escrituras. Lo que caracteriza a los tres primeros seguidores de Jesús en conjunto es que se definen a sí mismos por haber sido buscadores previos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, los primeros eran discípulos de Juan el Bautista y el siguiente, Natanael, era un estudioso de la ley. Tenían interés espiritual. Ellos tres, cuando encuentran a Jesús, de inmediato se convierten en sus primeros promotores activos que trajeron a otros miembros de su comunidad para integrarse al nuevo movimiento. Hoy llamamos a esas personas buscadores y los encontramos entre las filas de las iglesias, las religiones, las sectas. También son fieles promotores de algunos influencers de tema espiritual o místico o de otro tipo de intereses. Pero son personas proactivas que buscan. Los puedes encontrar en una gran diversidad de grupos, incluyendo aquellos que hoy manifiestan interés en religiones orientales, en el budismo, en el hinduismo, etc. ¿Tú a qué grupo perteneces? ¿Eres un buscador como los primeros tres seguidores de Jesús? ¿O tal vez eres del grupo del que yo pertenecía, que no tenían interés por buscar nada? Yo no era un buscador. Pero sí me gustaría decirte en este día que como Andrés con Pedro, Andrés fue a buscar a su hermano y lo llevó con Jesús. También a mí alguien fue a buscarme y me llevó. Me llevó con Jesús y cuando lo conocí, desde hace 55 años, aquí le sigo. Pero la pregunta es, ¿a quién empecé a seguir? Mi trasfondo me ubica claramente en la fila de Jesús,
Yo sabía algo de él porque de niño ahí fue instruido. Pero poco a poco me di cuenta de que yo tendría todavía mucho camino por recorrer para descubrir que mi respuesta aún cobraría forma mucho más profunda y mucho más amplia. Porque a mí también Jesús me preguntaría lo que preguntó a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Recuerdas ese comentario al que he hecho referencia en algunas ocasiones de un joven, ya un joven adulto, que más bien hacia adulto que hacia joven, que alguna vez me dijo, acabando un estudio bíblico, pastor, ahora usted se equivocó, porque Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Estaba en el grupo, asistía, pero no sabía bien a bien a quién estaba siguiendo. Espero que no sea tu caso. Pero ahora vamos al texto de Génesis 28, al que vamos a integrar con la lectura de Juan. Dice así, verso 10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. El núcleo de esta historia reside en el término que se usa respecto al sueño de Jacob como escalera. Y no es lo que tú y yo imaginamos, una antigua escalera de madera o una moderna escalera metálica. Más bien se trata, por la expresión que usa el texto bíblico, de algo así como una rampa monumental, como un tipo pirámide, que en el mundo antiguo se representaba como un puente entre lo divino y lo humano. Un detalle sintáctico crucial es la descripción de Dios, que denota a una presencia imponente que permite ubicarla tanto en la parte alta de la escalera, pero también junto a Jacob, sugiriendo que la presencia de Dios no solamente está allá en el cielo, sino que desciende a la inmanencia, a lo humano del sufrimiento de este fugitivo llamado Jacob. Finalmente, Jacob reconoce que ese lugar en el que está lo denomina es un lugar sagrado y puerta del cielo que refleja una concepción antigua de lugares especialmente espirituales donde había cierta comunicación entre lo divino y lo humano. Robert Alter, un gran especialista en Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, señala que el mensaje central no es enfocarnos en la escalera como un lugar místico, más bien ratificar la promesa de que Dios se hace presente en la tierra y la descendencia de Dios hacia un fugitivo en un momento de absoluta vulnerabilidad. Para este patriarca, una promesa extraordinaria sobre su futuro. Hay una relación
entonces clara que Jesús mismo establece entre él y la escalera de Jacob. Esto lo encontramos en Juan 1:51, que ya leímos. Aquí Jesús hace referencia a esta historia del sueño de Jacob en Génesis 28:12, pero introduce una modificación que incluso se expresa gramaticalmente, que todo lo revoluciona, porque no está hablando de una estructura como una pirámide, una escalera, sino habla de su propia figura humana. En el texto de Juan, la frase veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Utiliza una preposición que indica que Él es el soporte físico de esa actividad celestial. Miren nada más, aquel a quien seguimos. Un gran teólogo del Nuevo Testamento, Raymond Brown, señala que Jesús no solo está reclamando ser el nuevo Betel, la casa de Dios, sino que se presenta como un lugar único, único, no hay otro camino, donde la comunicación entre el ámbito divino y el terrenal ha quedado plenamente abierta. Es una historia de principios, una inauguración, un kick-off. Los primeros 3 discípulos, seguidores de Jesús, nos colocan en el terreno de esto que está empezando. El cielo y la tierra han quedado comunicados en Jesús. La puerta está completamente abierta. Mientras que para Jacob fue una visión transitoria de un lugar geográfico que Jacob identificó como un lugar sagrado, para Juan, Jesús es la escalera encarnada que camina entre los hombres. Algunos especialistas argumentan que este pasaje redefine el concepto de puerta del cielo. Y no se trata de un lugar de acceso localizado en un santuario de piedra, como era el pensamiento del entorno del pueblo hebreo, sino de la mediación personal de Cristo. También se destaca que la referencia a los ángeles subiendo y bajando sobre Jesús subraya su autoridad soberana y su origen celestial, vinculando a Jesús con la figura del profeta Daniel, el Hijo del Hombre. Como bien se señala, Jesús se presenta aquí como el cumplimiento de la promesa hecha a Jacob. Promesa, cumplimiento. Siendo Él el punto central, definitivo, donde la gloria de Dios se manifiesta de forma ininterrumpida a la humanidad. Bueno, sobre esto, quiero terminar compartiéndoles una frase memorable. Regresamos a este gran pensador del origen del cristianismo, Agustín de Hipona, que dijo con gran certeza: Cristo es la escalera. Por su humanidad toca la tierra. Por su divinidad toca el cielo. Por él subimos a Dios. Y por él Dios baja hasta nosotros. ¿Qué les parece si hoy terminamos nuestra meditación con una pregunta que nos lleve a una reflexión, pero también a la acción? Miren, ¿en qué medida sigues intentando aún construir tus propias escaleras hacia el cielo? A través de rituales, buscando méritos personales o incluso buscando intermediaciones humanas. Pensamos que a través de esa iglesia, esa comunidad, ese rito, esa persona, podemos alcanzar a Dios. Pero ¿cómo cambiaría tu vida, tu vivencia espiritual, si asumes completamente que la distancia entre el cielo y la tierra ya se cerró de manera completa? Está abierta en el sentido de que hay forma de llegar a él, a ella, pero está cerrada en el sentido de que ya no hay ninguna otra forma de llegar más que por la persona de Jesús. Aquel a quien tú y yo lo espero con toda mi corazón, estemos realmente siguiendo. Por aquí nos encontramos, si el Señor nos presta vida, el día de mañana.